Señor fue llenando los locales de la Juvenca, de la Inca, y de ahí comenzó el alquiler en el lugar denominado Galería Luz, que era lo más top que en ese entonces en la ciudad de La Paz, y se alquiló una pequeña oficinita y los chicos empezaron a adornarla, arreglarla, y Julio participaba en ese lugar, y en ese lugar se pusieron los milagros más preciosos, más grandes que uno se puede imaginar. Les voy a poner como ejemplo. Todos los mediodías la gente iba, era un lugar muy concurrido, y Julio empezó a orar en ese lugar y los milagros empezaron a suceder. Y el Espíritu Santo le mostraba a Julio lo que estaba sucediendo. Dijo, allí hay una señorita que tiene un artefacto que le sostiene la columna. Entre a una de esas tiendas y haga la prueba porque el Señor le ha sanado. Esa señorita era la secretaria de teléfonos automáticos del coronel Arce. Entonces la señorita salió del vestidor llorando porque les sostenía la columna un arnés, y en la mano empezó a decir: el Señor me ha sanado, el Señor me ha sanado. Ese es uno de los recuerdos que hay de la Galería Luz, pero se dieron centenas de milagros. El tema era de que los comerciantes, todos los de las tiendas, se molestaban porque era tal la cantidad de gente, porque venía con esa sed de buscar la sanidad para que el Señor les restablezca, les sane, y el Señor lo hacía todo de pura gracia, todo de pura gracia. No había necesidad de tener una actitud o hacer algo, sino que le plació al Señor sanar centenas por miles de personas ahí. Pero como era tan grande, entonces se optó por ir al Cine Teatro Monje Campero. En el Cine Teatro Monje Campero se repartían fichas para que la gente ingrese. Participaron varias veces, se tuvo reuniones en varias oportunidades. De lo que puedo narrar del Cine Teatro Monje Campero es que Julio estaba al frente, y era tal la cantidad de gente que los hacía formar a los hermanos, a los diáconos que se les llamaba, para que se haga fila y ellos oraran por los enfermos. O sea, Julio no solamente oraba, sino que los hermanos empezaban a orar y los milagros se suscitaban. Lo que recuerdo, estaba Carlitos Boada en las gradas para que la gente suba a dar su testimonio para los milagros, y Julio le decía: señor Boada, ¿qué tenemos por ahí? Lo interesante es que el señor Boada tenía 20 años y Julio tenía 19, y los chicos estaban bordeando 16, 17, 19 años. Ese era el movimiento. Y Carlitos Boada dijo: aquí hay una señora que era sorda, ahora está oyendo. Que pase, y daba el testimonio. Y es interesante porque en la parte superior del teatro estaban dos personas que tenían diabetes. La mamá de Willy Calderón y una señora, y las dos comentaban, y la mamá de Willy, que Lidia Calderón, decía: Señor, sánala a esta señora, aunque no me sanes a mí, sánala a ella. Y Julio, estando adelante, dijo: allí hay una persona que se está sanando de diabetes. Y ese instante, hasta el día de la partida de Lidia, el Señor la sanó y nunca le dio diabetes. Testimonios pequeños, sencillos, pero poderosos. Era tal la magnitud de la gente que se fue, tenía que ir a otro lado y se fue al Coliseo Cerrado. En ese entonces el Coliseo Cerrado no era techado. Se llenó en un fin de semana, totalmente. Entonces no podía ser. ¿Qué estaba pasando en el interín? En el interín las reuniones se estaban desarrollando, el Señor se estaba derramando. Los hermanos empezaban a tener reuniones en las casas donde había centenas de reuniones, y el Señor hacía prodigios. Los jóvenes recibían al Señor, se arrepentían, se convertían, recibían el hablar en lenguas, recibían al Espíritu Santo. Algo sucedió en esta ciudad de La Paz, y tal vez no vemos la magnitud
de lo que estaba sucediendo. En ese entonces se convirtió al Señor una señora que era la tía de un ministro, y ese ministro sufrió un accidente automovilístico y se rompió la columna vertebral. Estaba en el hospital obrero, obviamente inválido, y esta señora lo invitó, o no sé exactamente cómo, pero le pidió a Julio que lo visitara. Fue a la Caja Nacional de Seguro al Hospital Obrero, y Julio, estando en la habitación, oró por este señor y milagrosamente empezó a mover los dedos de sus pies y se sanó teniendo la columna rota. Y se sanó, y fue tan prodigioso que hubo una conmoción en todo el hospital, porque corrió la voz, se sanó y había lágrimas y había emoción. Entonces Julio se está retirando de la sala y este señor le dijo: señor Ruibal, ¿qué quiere que haga por usted? Y él dijo: no, el Señor no necesita que haga nada por mí, ni que se le pague. Pero en eso el Espíritu Santo le habló y le dijo: dile que te dé el estadio. Fue así que trascendió tanto este milagro que este personero del gobierno de Banzer, en ese entonces coronel Banzer, fue donde el coronel Banzer y le dijo el milagro que había sucedido. Todos eran conscientes porque había sido una noticia muy real entonces de que él estaba inválido, y el coronel Banzer lo invitó a Julio a que venga a una reunión de gabinete. Julio fue a la reunión de gabinete, no recuerdo con quiénes, y estaban los militares, porque todos los ministros eran militares. Estaba la señora Yolanda Prada, que era esposa del coronel Banzer, y el Espíritu Santo se derramó. Era tan interesante ver a esos hombres fuertes, militares, derramar lágrimas ante la presencia del Señor. Fueron tocados por el Espíritu Santo. El coronel Banzer y la señora Yolanda se arrodillaron y Julio oró por ellos y fueron tocados. Es así que el estadio fue dado de manera gratuita en 2 veces consecutivas. Ya no había la capacidad en el teatro al aire libre, así que el sábado 7 de enero de 1973 se tenía la primera reunión. A partir de las 7 de la noche del día sábado se abrieron las puertas y la gente empezó a abarrotar el estadio. Capacidad desde entonces era de 25,000 personas, totalmente lleno. Tanta gente buscando esa sanidad y esa paz interior que todos necesitamos. Entonces las puertas del estadio se abrieron a las 7 de la noche del día sábado. La gente empezó a abarrotar, se llenó completamente, y al día siguiente, a las 10 de la mañana, Julio hacía el ingreso al estadio y se subía a la tarima. Antes, el grupo de chicos estaba Pochochi, estaba Susi, estaba Chicho, Miguel Ángel, y empezaron a cantar las alabanzas que el Señor había dado en esos meses. Simplemente como soy, me aceptas como tu Señor. Julio pasó y el Espíritu Santo empezó a sanar las vidas. Julio decía: allí se está sanando una persona con cáncer, allá se está levantando un paralítico, allá se está levantando un cojo. ¡Wow! Y las muletas empezaban a llegar al escenario que estaba en medio del estadio. Que a tal punto que ese día se recogieron como 5 volquetas de puro muletas. Porque ¿qué se iba a hacer? Y se les entregó a la alcaldía. Imagínense, 5 volquetas de muletas. Es que milagro tras milagro sucedía. Eso pasó el 7 de enero, y mientras tanto empezaron a abarrotarse las reuniones, se llenaban buscando al Espíritu Santo, buscando esa sanidad, no solamente del cuerpo, sino del espíritu, ese rescate que las vidas necesitaban.
De ahí, el domingo 21 de enero se dio la segunda reunión magistral. ¿Por qué magistral? Porque estaba totalmente lleno. A las 10 de la noche ya estaba lleno el estadio del día sábado. Las calles empezaron a llenar, desde la Plaza Uyuni, bajando la Saavedra, todas las inmediaciones de la plaza, detrás la calle Estrada, detrás del estadio, la Saavedra, la avenida Camacho, centenares, miles de personas. Y Julio entró en una ambulancia y no estaba con vestido de terno blanco, sino estaba vestido de terno café o marrón. Y es entonces que entra al estadio como un médico. Nadie lo reconoció porque no hubiera podido entrar. O sea, la ambulancia se abrió el paso en medio de la multitud. Mientras tanto, era una solemnidad el estadio, ahí adentro. Las alabanzas empezaron a surgir y el Espíritu Santo empezó a tocar a las personas, porque las personas eran conmovidas y tocadas antes de que Julio había pasado al estrado. Cuando sube la tarima Julio, hay un silencio donde la gente se conmueve. De lo que recuerdo que Julio predicó era esto: aquí muchos de ustedes son valientes para pegar a sus mujeres. Muchos son valientes para tomar una botella de alcohol, valientes para agarrar cortaplumas y cadenas, valientes para pecar desenfrenadamente. Pero ahora quiero ver si son valientes para encontrarse con el Señor Jesús. Si es así, póngase en pie. Todos estaban sentados. Era un silencio tan solemne. Y de pronto se para una persona, se para otra, y se para todo el estadio. Y las lágrimas empezaban a correr. Y Julio dijo: repitan conmigo esta oración. Les hizo repetir una oración para que reciban al Señor. Y al final de la oración dijo: aleluya. Como 30,000 voces decían: aleluya, aleluya. Entonces Julio, con una sencillez, le dijo: Padre, te están alabando. ¿Acaso no los vas a sanar? ¡Wow! Y ese momento empezó las sanidades a darse en todos los lugares. Dios había salvado alrededor de 30,000 personas. Lo habían recibido, habían proclamado su nombre. Y entonces los milagros se dieron. Y era alrededor de mediodía y no paraba, no cesaba. Hasta que le dicen a Julio: Julio, afuera hay una cantidad similar o más grande que necesita escuchar tu mensaje. Entonces se hicieron los preparativos, la gente subió al techado, al frontis del estadio antiguo. Evidentemente, ahí afuera había como 70,000 o más personas en toda la plaza. Levantan un micrófono, tratan de buscar bocinas, y resulta de que no había electricidad, no había luz, pero Julio subió al techo y fue sostenida por Chinito Barrón, por Palelo, creo que estaba Ramiro Terceros, creo que estaba Hugo Lanza, y quiénes más. Y sostuvieron las piernas de Julio para que Julio no se caiga del pretil del frontis del estadio. Tomó el micrófono y en todo el estadio se escuchó la prédica que Julio dio. Sin electricidad, sin bocinas, sin parlantes. Y Julio dio el mensaje. ¿Qué es lo que habló? Dijo: levanta tu mano, porque la oscuridad se desvanecerá y vendrá la luz de lo alto. Y vino la luz a esos miles de personas y recibieron al Padre
recibieron al Hijo, recibieron al Espíritu Santo. Fue difícil la desconcentración de millares de personas. Esta vez sí la policía ayudó. En la primera prédica no hubo una participación efectiva de la policía porque nadie se imaginaba que un jovencito de 19 años iba a llenar los estadios. Se cumplió así la palabra que Dios había dado para la nación, que Él iba a llenar los estadios. Un joven de 19 años le creyó al Señor para bendecir a la nación. Ese año y los años posteriores hasta ahora, porque si no hubiera sido esa obediencia, no sabemos qué hubiera pasado con la vida espiritual de Bolivia. Porque sabemos lo que iba a suceder con la historia, con todos los acontecimientos, los presidentes, los golpes, etc. Pero espiritualmente lo que iba a suceder fue tan tremendo. Después el Señor abrió puertas para que Julio fuese primeramente a Santa Cruz. En Santa Cruz fue también un domingo y el lugar de concentración de la gente fue el Cristo Redentor. Millares de personas tomaron el lugar y Julio se subió a la tarima, al pretil que tiene el monumento al Cristo y desde ahí habló a millares de personas. Lo interesante de ese día es que para paliar el calor, el Señor envió una nube que cubrió todo el lugar donde estaba reunida la gente, tal como lo testimonian fotos de esa época. Y el Señor visitó Santa Cruz y millares de jóvenes se convirtieron. Sí, millares, porque ese fue el inicio de lo que fue conocido de la mansión dirigidas por el padre Cris y el padre Daniel. Ahí que se quedaron Chinito Barrón, Rol Hidalgo, para completar esa obra que el Espíritu Santo había hecho. Al siguiente fin de semana fue en Cochabamba. Cochabamba fue más singular. Cochabamba era sede del terrorismo, había grupos terroristas. Había un líder que se llamaba Jesús. Imagínense, es un guerrillero llamado Jesús. Y la noche que Julio llegó, hubo un acto de terrorismo y volaron las torres y no había luz en la ciudad de Cochabamba. Entonces los jóvenes que viajaron de La Paz estaban cerca de las oficinas del alcalde, porque había una reunión con el alcalde para ver qué es lo que iba a pasar el día siguiente, domingo, en La Coronilla. Ahí fue la reunión pública, totalmente abarrotada, también como lo testimonian las fotografías de esa época. ¿Y qué sucedió esa noche? Los jóvenes, como aproximadamente 100 jóvenes, se tomaron las manos y empezaron a orar para apoyar y guerrear esta visitación que el Espíritu Santo estaba haciendo. Y de pronto apareció una nube en medio de los jóvenes. Era totalmente oscuro, no había luz, pero la nube brillaba. Y esa nube se convirtió en un trono y los jóvenes empezaron a adorar al Señor. Era un anuncio de que el Señor se iba a glorificar al día siguiente. Entonces al día siguiente la Coronilla estaba repleta. Policías, militares que estaban resguardando el orden no podían contener tal magnitud y Julio subió hasta arriba donde están las heroínas de la Coronilla y habló. A los cochabambinos les dijo: ustedes consultan al doctor Fritz, pero no es del Señor, eso es esclavizarse. Ustedes tienen que volverse a Dios, porque el doctor Fritz no les ofrece nada. Era aludiendo al espiritismo que reinaba en la ciudad de Cochabamba, una ciudad inminentemente entregada al espiritismo, a la consulta de los muertos, cosa que el Señor aborrece, porque una sola vez se muere. No hay espíritus, no hay almas, son los espíritus malignos que se manifiestan convocando a esas personas. Y el Señor redimió y liberó. Y ese día centenas se sanaron.
como similar sucedió en la ciudad de La Paz. Las muletas eran abarrotadas porque muchos cojos andaban. Había personas paralíticas que se levantaron. Había personas mudas que hablaron, ciegos que vieron. ¿Verdad? No es algo que estoy imaginándome, es algo que sucedió. Esa fue la visitación del Espíritu Santo en la ciudad de Cochabamba.